que yo era una persona como muy ruda y en ocasiones hasta cruel. Nosotros decimos algo en el IMPEG, el interno es interno y el apellido es reja, nosotros los estigmatizamos, nosotros no confiamos en la palabra, el interno, no le creemos nada, mejor dicho, ellos para muchos guardianes, nada, son lo peor. Ya empecé a cambiar mi vocabulario, yo era una persona muy grosera, pero empezó a cambiar mi vocabulario. El trabajo dentro de la cárcel también empezó a cambiar. Entonces ya Dios me permitió ver a los internos como esos iguales, un ser humano común y corriente, la clase de personas que éramos nosotros, y ve ahora lo que hace el Señor, nos tiene allá predicándoles el Evangelio, estando pendientes de ellos, orando por sus familias, ayudándoles en lo que les podamos ayudar. ¿Cómo Dios cambia el corazón del hombre? Testimonios impactantes. Dios les bendiga, gracias por estar viendo este nuevo video de testimonios impactantes. Y Dios ha hecho una obra maravillosa en las cárceles de Colombia, con los PPLs, pero no solamente con los privados de la libertad, sino también con los funcionarios públicos del IMPEC. Y en este día me acompaña el hermano Freddy Urrego. Hermano Freddy, Dios lo bendiga. Amén, hermana Nora, el Señor Jesucristo le bendiga. También saludo de una manera especial a toda la audiencia que sigue este programa y bueno, es un honor y un privilegio poder estar aquí. Gracias, hermano Freddy, por querer compartir lo que Dios ha hecho con usted. Bueno, yo sé que usted es un exfuncionario del IMPEC. Cuéntenos acerca de eso. Bueno, hermana Nora, sí, como usted lo decía, yo por la gracia de Dios trabajé con el IMPEC, que es la entidad encargada de custodiar el personal de internos aquí en nuestro país, en Colombia. Se encarga de la custodia, de la vigilancia, de llevar a cabo los programas de resocialización. Y por la gracia de Dios estuve en esa institución 22, 23 años aproximadamente. Pues fue una experiencia muy bonita y a través de esa experiencia yo empecé a conocer de Dios. Realmente fue allí donde el Señor empezó a tratar conmigo, pero pues quisiera hablar un poquito del transcurso de mi vida, de cómo han sido las situaciones, porque uno analizando esto, uno dice, bueno, Dios desde pequeño, aunque uno no estaba en el Evangelio ni conocía al Señor, Dios ya tenía un propósito, porque el Señor nos tiene allá desde el embrión, ya el Señor, dice el salmista por allá, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, uno ya tiene como ese llamado desde muy temprano de parte de Dios, pero en el transcurso de la vida uno lo va comprendiendo. Por la gracia de Dios tuve la fortuna de nacer en un hogar muy bonito, de nacer en un hogar muy hermoso. Mis padres de una condición humilde, campesinos, pero donde nunca faltaba el amor. Sí, nunca faltaba el amor, el cariño, la comprensión, la ternura. Mi padre es un hombre muy cariñoso, mi mamá también. Y como dicen por ahí, si uno tuviera la oportunidad de volver a nacer, volvería a nacer pediría de nuevo ese hogar, porque para mí fue algo muy hermoso con lo que Dios me premió. Nací en un pueblito en Cundinamarca, que es un departamento de Colombia, el pueblito se llama Gachetá. Y allí, en medio de ese hogar, me fui levantando. Mis padres, pues con valores, con principios, ellos practicantes de la religión tradicional, pero muy acuciosos como en nuestra crianza, ¿sí? No teníamos lujos, no teníamos riqueza, pero lo que sí sobraba en el hogar era amor. Entonces, yo me crié como en ese ambiente tan bonito, tan especial, una niñez muy bonita donde pude compartir con mis amigos, donde viví una infancia muy sana, donde disfruté muchas cosas. Realmente yo recuerdo mi vida en la infancia y fue muy bonita, fue muy linda. Y bueno, le doy gracias a Dios primeramente por haberme permitido vivir eso, pero también a mis padres. Una de las cosas que recuerdo y yo hacía memoria en estos días
fue que desde niño siempre hubo como una inclinación por conocer a Dios, siempre hubo como esa inclinación y pues dentro de la iglesia tradicional yo empecé como a querer buscar ese Dios. Yo fui acólito, el que se encargaba de ayudarle allá al sacerdote en la misa, en ocasiones hasta de sacristán, tocaba las campanas de la catedral allá del pueblo y mi inclinación siempre fue como por lo religioso, siempre tenía como esa inclinación desde pequeño, pero ya a medida que uno va creciendo, pues esto como que se va diluyendo, ¿sí? Se va diluyendo, ya uno no siente ese mismo interés, ya el mundo lo llama a uno más, el practicar el pecado, la maldad, ya empieza como a coquetearle el mundo a uno. Y pues cuando uno se va del hogar de los padres, pues mucho más fácil, ¿no? Y bueno, eso fue lo que me pasó. Realmente ya me fui a prestar el servicio militar en el ejército aquí en Colombia. Y luego que salgo del ejército, volví al pueblo. Y mi papá, él trabaja en la construcción y yo me puse a trabajar con él. Y entonces una vez yo recuerdo que estando ahí con una pala en la mano, yo decía, oye, ¿será que mi vida va a ser toda esta? Voy a trabajar siempre en la construcción, voy a hacer lo mismo que hizo mi padre. ¿Será que ese es el destino que Dios tiene para mí? Y yo meditaba en eso en esa tarde. Y bueno, Dios tiene todo a Dios no se le escapa ningún detalle. Y Dios sabe exactamente lo que va a hacer con uno y lo que va a hacer de uno. Y recuerdo que un día me llegó una carta de un amigo y me dijo, oiga, que en medio de la carta me decía que si me quería presentar al IMPEC, él me enviaba un formulario. Él había prestado servicio militar conmigo y él ya era funcionario del IMPEC. Entonces yo dije, no, listo, de una, y llené el formulario, lo presenté, las cosas se dieron de una manera muy rápida, muy fácil y entré al IMPEC. Y ya empecé mi curso de formación en la escuela penitenciaria que queda ubicada en Funza, Cundinamarca, se llama Enrique Lou Murtra, tiene el nombre de un exministro de Justicia. Y yo empecé a hacer mi curso ahí, bueno, bien, por la gracia de Dios, todo iba muy bien. Y de repente un día nos dieron un permiso para salir, sí, a descansar, para ir donde la familia. Pero pues yo ese día dije, no, no voy a ir donde mi familia y con unos amigos, compañeros ahí de la escuela dijimos, bueno, vámonos a rumbear esta noche, nos vamos de parranda. Y listo, todos que sí, pero entonces dijimos, bueno, y para dónde nos vamos en el día? Porque salíamos temprano, como a las 9, 10 de la mañana y la parranda o la rumba es en la noche. Dijimos, bueno, ¿y para dónde nos vamos? Un amigo dijo, no, vámonos para el apartamento de un amigo ahí en Bogotá, la ciudad capital. Y sí, nos fuimos todos para allá, nos fuimos a quedarnos allá y pues lo curioso fue que cuando llegamos a esa casa, el apartamento del hermano del amigo, del compañero, habían un poco de imágenes, imágenes católicas, habían veladoras y de repente un tipo salió y nos saludó de beso en la mejilla, pues para nosotros fue extraño, aquí en Colombia no se practica eso de que lo saluden a uno de beso en la mejilla, menos los hombres no. Las mujeres sí es lo normal, pero los hombres no. Ajá. Y entonces, bueno, y como raro esto. Entonces yo le pregunté al amigo mío, le dije, bueno, y ese man qué? ¿Ese tipo qué? Dijo, no, él lo que es, él arregla matrimonios, él hace un poco de trabajo, se hace volver el amor, y bueno, uno ya sabe más o menos a qué se dedicaba el tipo. Yo dije, ah, bueno, este se dedica a cosas que no, porque desde niño uno le infunden eso, que tenga cuidado con la hechicería, con el ocultismo, con la brujería, con todo ese tipo de cosas, y entonces yo tenía temor de eso. Y bueno, estando ahí en el apartamento, el hombre llegó y me dijo, venga, déjeme leerle la mano. Y entonces yo le dije, no, la verdad no, yo no creo en eso. Dijo, no, venga, nunca había practicado yo ese tipo de cosas. Me dijo, venga, déjeme leerle la mano. Y los amigos que estaban al lado mío dijeron, no, déjese la mano, no pasa nada, no sea gallina. Y bueno, ya uno como impulsado por los amigos, pues yo me dejé leer la mano. Y el tipo empezó a leerme la mano y a decirme una cantidad de cosas y que me iba a pasar esto, que me iba a pasar aquello, que iba a tener esto, bueno. Pero al final el hombre se quedó mirando la mano mía y luego se quedó mirando fijamente mis ojos y me dijo, a usted Dios lo quiere mucho. Y me soltó la mano inmediatamente después que me dijo esas palabras. Entonces a mí de todo lo que el tipo me dijo, lo que me impresionó fue lo último. Usted Dios lo quiere mucho. Hey.
¿Por qué me diría ese hombre eso? Usted Dios lo quiere mucho. Entonces a mí me quedó retumbando esa frase en la mente y yo estaba en la escuela, estaba en el estudio, en mis labores cotidianas y escuchaba esa frase: "Ah, usted Dios lo quiere mucho, usted Dios lo quiere mucho". Yo, ese tipo, ¿por qué me diría eso? Ya cuando terminé el curso salí asignado a la penitenciaría del Barmen en Tunja, que era una de las penitenciarías en ese tiempo más difíciles, más duras. No solamente por el ambiente que se vivía allí de violencia, de terror, era de muerte, sino también por el frío, ¿no? El clima era gélido, era tremendo allá, la neblina se posaba y uno no veía a 1 metro o menos de 1 metro, ya no veía a una persona, ya no la distinguía. Entonces recuerdo que yo subí a la garita y la garita es el puesto de vigilancia de las cárceles, de los puestos altos, y yo empezaba a hablar con Dios en los turnos. Empezaba a hablar con Dios, empezaba a contarle cosas. Yo no sabía el nombre del Señor, pues de más que uno ha leído la Biblia, pero no le ha sido revelado, porque eso es muy diferente, ¿cierto? Y entonces a mí no me había sido revelado el nombre del Señor, yo le hablaba como Dios, Dios tal cosa, Dios esto. Bueno, quien lo viera uno ahí en la garita diría: no, el tipo perdió la cordura, está loco. Y yo hablé con Dios y en una de esas ocasiones de mis charlas con Dios en la garita, yo le dije al Señor: oiga, ¿usted por qué no me saca de aquí? Eso aquí hace mucho frío y a mí me tiene aburrido este frío. Yo quiero irme para un lugar más calientico. Hermana, y pasó algo que extraordinario, ¿no? Porque en la cárcel de mi pueblo por allá hubo un problema, hubo una situación, trasladaron a los funcionarios de ahí y de repente empezaron a pedir gente para relevar esa cárcel, pero del Barne. Y yo recuerdo que un sargento pasó diciendo: bueno, ¿quién se quiere ir trasladado para Gacheta? Y pues era mi tierra. De tantas cárceles en el país, estaban pidiendo gente para la cárcel de mi pueblo. Y yo dije: no, de una. Yo levanté la mano. Y entonces el sargento me preguntó: mijo, ¿y usted cuánto lleva en esta cárcel? Y yo le dije: mi sargento, llevo como 20 días. Dijo: no, usted no ha pagado ni las presillas. Eso es un término que se utiliza en la milicia. Y entonces dijo: no, devuélvase. Y yo dije: ah, bueno, al menos lo intenté. Bueno, y un día estaba ahí en la cárcel, en la penitenciaría, cuando me llamaron, me dijeron: venga, Urrego, vaya a la guardia que lo necesitan al teléfono. Y yo fui rápidamente y me habló un teniente y me dijo: oiga, Urrego, ¿usted se quiere ir para Gacheta? Y yo le dije: sí, sí, señor, yo me quiero ir para allá. Digo: bueno, lo voy a mandar para allá, pero se me porta muy juicioso allá. Yo le dije: sí, señor, yo me porto bien. Y me trasladaron. Yo creo que no llevaba el mes en esa penitenciaría y habían compañeros que llevan 2 años pidiendo un traslado y no lo sacaban de ahí. Y yo no llevaba un mes recién salido de escuela y ya me trasladaban para mi casa. Entonces, bueno, salgo ya trasladado para el Barmen, en esas cosas de Dios, como dice Isaías, su operación, su extraña operación, porque esto es extraño, entonces son cosas que solamente Dios puede hacer. Y llegué a la cárcel y cuando llegué a la cárcel me encontré con un compañero y él era pentecostal. Entonces él empezó a hablarme de Dios, pero yo era muy escéptico del Evangelio, porque desde niño en la tradición a uno le enseñan que el Evangelio eso es de locos, ¿sí? Eso no se vaya allá porque eso es de locos, eso es del diablo, usted no se meta allá porque se chifla, se le corre el champú, como decimos aquí. Y entonces yo dije: bueno, yo le mantenía mi distancia con ellos, ¿sí? Pero un día ese compañero que me hablaba se fue trasladado y dejó olvidada la Biblia en el comando de guardia. Entonces cuando yo llegué, empecé a llegar ahí a la guardia a hacer mi turno, yo miraba la Biblia y empezaba a leerla. Yo empezaba a leer la Biblia, y Dios empezó a revelarme su palabra, ¿sí? Entonces yo empecé a leer y cada día leía más y cada día me interesaba más, ya no la dejaba solamente en la guardia, sino que también me la llevaba para el patio y ya después me llevaba la Biblia para la casa. Entonces la Biblia ya estaba conmigo más tiempo y yo leía y leía y leía y hasta que ya entendí. Y yo dije: Dios mío, yo estoy metido en un problema ni el tremendo, porque si yo me muero así en la condición en que me encuentro, yo me voy a perder, me voy a ir para el infierno. Eso fue lo que yo pensé. En esos días mi pueblo era un pueblo de zona roja, donde la guerrilla amenazaba de que se iban a meter a cada rato y a cada rato nos llegaban los informes y cerraban ese pueblo, cerraban casas, cerraban tiendas, que no, que ya viene la guerrilla que está aquí cerquita.
Y yo pensaba dentro de mí, yo dije, Dios mío, donde se meta la guerrilla y empiecen a botar cilindros, aquí nos dejan a nosotros y yo me muero y me pierdo. Yo le decía al pastor, porque ya empecé a hablar con el pastor de la Pentecostal y le decía, vea, pastor, hágame un favor, ore por mí porque si la guerrilla me mete aquí, aquí nos van a acabar a todos. Y entonces me decía, tranquilo, Freddy, que no les va a pasar nada. Yo voy a estar orando por usted. Bueno, yo me fui inquietando por las cosas de Dios más y más. Y un día el Señor me habló en sueños. Allá en San Mateo 6:24 el Señor me dijo, no podéis servir a dos señores porque amarás al uno y aborrecerás al otro. No podéis servir al mundo y a las riquezas. Realmente yo en ese momento no entendí el versículo, pero Dios me lo habló así clarito. Una noche me lo habló el Señor. Y yo pensé, dije, ve, ¿qué me quería decir el Señor? Más adelante lo entendí, porque resulta que, bueno, yo seguí leyendo y ya la Biblia a mí se me convirtió, hermana, me volví dependiente de la Biblia. Entonces yo ya no podía entrar al patio o a mi puesto de servicio y no leer la Biblia, tenía que estarla leyendo y lea constantemente y coma palabra. Y recuerdo que en una ocasión de esas me pasó algo muy bonito. Estaba en el patio de los internos, yo estaba custodiando, estaba ahí de servicio y yo empecé a leer la Biblia y lea. Y hermana, de repente sentí una paz en el corazón, sentí una paz en mi vida y alcé mi mirada como hacia el horizonte y empecé a sentir como que me iba por allá hacia las nubes, como que me trasladaba, como un éxtasis, empecé a sentir en ese momento, pero lo que yo sentía era algo muy glorioso, algo muy bonito y yo decía, Dios mío, yo no quisiera salir de esta situación, esto me parece muy bonito, pero de repente uno vuelve y queda otra vez vuelve en sí, ¿no? Como en la realidad, humanamente hablando. Y bueno, yo seguí leyendo la Biblia, ya después el pastor me hace la invitación que fuera a la iglesia y hasta que no le acepté la invitación porque resulta que a la iglesia llega mucha gente a predicar, llegan testigos de Jehová, llegan trinitarios, llegan de diferentes denominaciones a predicar. Entonces, pues todo el mundo dice tener la verdad, ¿no? Entonces, en mí sí había una confusión. Yo decía, bueno, yo sí quiero seguir a Dios, yo quiero conocerlo, pero no sé en dónde. Entonces un día saliendo el pastor de la Pentecostal, le dije, pastor, venga, hágame un favor, tengo una incógnita. Lo que pasa es que, pues yo quiero seguir a Dios, yo quiero conocerlo, pero todo el mundo dice tener la verdad. ¿Cómo hago yo para conocer la verdad? Y entonces el pastor me dijo, fácil, pregúntelo a Dios. Yo, ¿cómo así? ¿Y cómo le hago? Yo, pues hable con Dios. Saque un espacio de oración con Dios, puede ser en la madrugada, que nadie lo moleste, que usted concentrado y que usted hable con el Señor y el mismo Señor le muestre. Invoque el nombre de Jesús. Yo le listo, pastor. Vale. Entonces, yo me levantaba a la 1 de la mañana a orar. Bueno, lo que sabía, hasta ahora estaba aprendiendo que era orar, pero con mis propias palabras. No sabía mucho de la Biblia, pero yo empecé a expresarle a Dios, bueno, Señor, yo quiero conocer la verdad. Me levantaba a la 1 de la mañana y yo hacía flexiones de pecho, hacía ejercicio para que no me cogiera el sueño durmiendo y oraba hasta las 2 de la mañana. Bueno, Señor, yo quiero conocer la verdad. Una semana duré haciendo eso, levantándome a la 1 de la mañana y preguntándole a Dios. Entonces recuerdo que la semana siguiente me pasó algo extraño, porque sentir a la iglesia, ¿sí? Sentir a la iglesia, a la Pentecostal y llevé. Y bueno, me alisté, me puse mi ropa y me fui para la Pentecostal el fin de semana. Y llegando a la puerta de la iglesia, pues todo el mundo ya lo conoce a uno en un pueblo, todo el mundo se conoce. Y a mí me da pena que me vieran entrando allá a la iglesia. Pero yo llegué, miré para todo lado que nadie me viera y ¡bum! Me entré a la iglesia. Entonces ya cuando entré a la iglesia y yo miré el ambiente de la iglesia, lo primero que se me vino a mí fue, dije, no, esto es de locos, esto es extraño, porque yo miraba gente llorando, unos hablando en lenguas, otros alabando y glorificando a Dios, pero en ese momento yo no lo entendía, no sabía qué era lo que estaba viviendo. Realmente me sentía, como decimos aquí, como mosco en leche, pero algo me impulsaba a seguir yendo a las reuniones. Algo me impulsaba y yo seguía yendo a las reuniones. Un día yo fui y en un culto el pastor estaba el hermano Luis Ballesteros, el que me predicaba a mí allá en la cárcel, el que me hablaba, el que me hizo la invitación.
Y dijo, bueno, aquella persona que quiera entregar su vida a Jesucristo, yo le invito a que pase al frente, aquí al altar, y vamos a orar por él. Yo me hacía en la última banca. Entonces yo dije, bueno, yo quiero conocer al Señor y bueno, vamos a ver qué pueden hacer ellos por mí. Me paré, me fui hacia el altar y cuando llegué al altar, yo no me iba a arrodillar, pero se me doblaron las rodillas. Algo dobló mis rodillas y caí de rodillas ahí en ese lugar. Y empecé a llorar, empecé a sentir la presencia de Dios, empecé a pedirle perdón al Señor. Yo sentía que muchas cosas que había hecho en mi vida no estaban bien y que era necesario que Dios las perdonara. Y yo sentía ese arrepentimiento genuino en el corazón. De pronto, bueno, el programa aquí se llama Testimonios Impactantes, pero le soy sincero, yo no ni fumé, ni consumí droga. Una sola vez fumé cigarrillos, recuerdo que me compré unos cigarrillos, pero no me gustó. El licor lo tomaba porque me gustaba mucho ir a la discoteca, pero a mí no me gustaba el licor. O sea, la cerveza, a mí siempre me ha parecido feo el sabor del trago y de la cerveza. Entonces yo sentí que había ofendido a Dios y uno entiende que uno es pecador por la palabra. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y eso me incluía a mí que pues yo pensaba que estaba bien, que hacía las cosas bien y yo sentía arrepentimiento. Bueno, ese día yo sentí la gloria de Dios en ese culto de una manera impresionante. La verdad, yo no me quería parar de ahí. Yo decía, esto es muy bonito, esto es muy hermoso. Yo nunca lo había vivido, yo nunca había sentido una experiencia de estos. Ese día me dije, me encontré con el Dios que tanto me inquietaba, me encontré con ese Dios. Y yo me paré ese día y me paré tan feliz, tan gozoso. Dios me dio más entendimiento en su palabra. Y recuerdo que un día yo llegué a la casa y estando en la casa, pues miré las imágenes religiosas que habían en la casa y yo ya les había hablado a mis papás de primerazos, yo ya les había dicho que eso no estaba bien, pero ese día hice como lo que hizo Gedeón, cogí todas esas imágenes y las quité y ¡brum! A la basura. Todo eso se fue a la basura. Entonces yo el otro día estaba esperando, vamos a ver qué dicen mis papás. Entonces cuando mis papás miraron así la casa sin imágenes religiosas, quedaron callados. Nunca me dijeron nada porque yo ya les había dicho que eso no estaba bien, que la palabra lo mostraba. Y bueno, Dios empezó a tratar conmigo, pero bueno, yo todavía seguía en el mundo, ¿sí? Todavía seguía en el mundo porque aunque, como le digo, yo no era ni delincuente, ni robaba, ni atracaba, ni nada de esas cosas, pero uno está en pecado. Y recuerdo que ya empezaron a cambiar muchas cosas en mi vida porque yo le decía al pastor, bueno, pastor, lo que pasa es que a mí me gusta hacer esto, me gusta ir a la taberna, me gustan las chicas, bueno, todo lo del mundo, ¿no? Lo que lo atrae a uno como joven. ¿Y yo cómo hago para dejar eso? Porque yo sí quiero dejarlo, pero no puedo, yo siento que no puedo. Entonces el pastor me dijo, dígale al Señor en oración que quite todas aquellas cosas que le impidan una buena relación con Él. Entonces yo ya empezaba a ir a los ayunos siendo simpatizante y yo en los ayunos le decía eso al Señor, Señor, quite todo aquello que impida una buena relación contigo. Entonces recuerdo que un día yo fui a aprender el equipo de sonido y esa música ya no me llamaba la atención, ¿sí? Yo escuchaba música salsa, rock en español, el de la época, y eso me gustaba a mí mucho, pero empecé a ver que ya no me gustaba. Entonces le dije a un hermano que me grabara música cristiana, ya ponía yo alabanzas en casetes. Y luego de eso ya empecé a cambiar mi vocabulario, yo era una persona muy grosera, pero empezó a cambiar mi vocabulario también. El trabajo dentro de la cárcel también empezó a cambiar. Algo que me recuerdo es que yo era una persona como muy ruda y en ocasiones hasta cruel, ¿sí? Éramos crueles, porque uno sin Dios definitivamente no es nada, ¿no? Entonces ya Dios me permitió ver a los internos como esos iguales, un ser humano común y corriente, porque nosotros decimos algo en el IMPEG, el interno es interno y el apellido es Reja, nosotros los estigmatizamos, nosotros no confiamos en la palabra del interno, no le creemos nada, mejor dicho, ellos para muchos guardianes, nada, son lo peor, ¿sí? Entonces, yo ya empecé a ver los internos con otros ojos, ¿sí? Ya empecé a verlos con otros ojos, a tratarlos de otra manera. Yo en ocasiones los golpeaba,
llegamos hasta torturar con un compañero y nos acordábamos y pues eso no es glorioso, ¿no? Eso no le da a uno, no le da a uno buena imagen, llamémoslo de esa manera. Y qué día hablando con él al tiempo también conoció al Señor Jesucristo y compartíamos esa experiencia y vean la clase de personas que éramos nosotros y ve ahora lo que hace el Señor, nos tiene allá predicándoles el Evangelio, estando pendientes de ellos, orando por sus familias, ayudándoles en lo que les podamos ayudar. ¿Cómo Dios cambia el corazón del hombre? Y recuerdo que una de las experiencias como que más me llamó la atención fue una vez que me fui a la taberna. Yo me fui a la taberna a rumbear, pero ese día me habían invitado unos amigos. Yo les dije que no quería ir a esa taberna. Yo les dije, no, la verdad no quiero ir porque yo ya leía la palabra, entendía que no estaba bien. Pero ellos me convencieron. Duraron un tiempo ahí en la puerta de la casa hasta que me convencieron y me fui para la taberna. Pero me pasó algo muy bonito y fue que yo llegué a la taberna y yo me sentí incómodo, ¿sí? Como ya me sentía incómodo, yo miraba a las personas en la pista de baile porque a mí me fascinaba bailar y miraba a las personas en la pista de baile y a mí me parecía ridículo, como cursi lo que estaban haciendo. ¿Y esa gente que está haciendo ahí, moviéndose así? A mí eso me parecía ridículo en el momento, ¿sí? Y fui a tomar trago, el trago me supo más horrible que antes. Yo dije, no, yo no me aguanto. Y realmente duré como una media horita ahí en esa taberna y me fui para la casa. Y cuando yo llegué a la casa, entré a mi alcoba, me arrodillé y se me salieron las lágrimas de una vez. Yo empecé a llorar, yo empecé a sentir que lo que había hecho estaba mal, que yo no debía haber ido a ese lugar. Y yo le pedía perdón a Dios y le dije, Señor, perdóneme, yo allá no vuelvo, le prometo que yo por allá no vuelvo. Y hermana, bueno, yo empecé a vivir una cantidad de experiencias con Dios. Entonces ahí entendí el versículo. No podéis servir a dos señores, porque amarás al uno y aborrecerás al otro. Entonces tenía que tomar una decisión. Yo ya estaba ahí contra la espada y la pared, o el evangelio o el mundo. Pero yo decía, pues el mundo no me va a ofrecer nada, pero el evangelio me lo ofrece todo. Entonces la mejor opción es el evangelio. Pero pues todavía tenía como mis ataduras allí con el mundo. Y recuerdo que en ese tiempo que conocí el evangelio era un tiempo difícil en las cárceles, un tiempo de mucha violencia, yo escuchaba el testimonio de poquito del hermano Freddy Castro y él relata y eso era así, eran cosas difíciles. Era el imperio de la muerte dentro de las cárceles. La primera vez que entré a la cárcel modelo donde estuvo el hermano Freddy Castro, el pastor, en Bogotá hace frío, pero dentro de esa cárcel hacía más frío, se sentía el frío de la muerte. Eso era una cosa impresionante. Y entonces, claro, yo en esa época estaba viviendo como, llamémoslo así, como un estrés dentro del trabajo porque yo chocaba mucho con los internos, yo estaba peleando con ellos constantemente y era muy difícil para mí hasta el punto de que algún día llegué a pensar o a ver como la posibilidad de renunciar al trabajo. Yo dije, no, yo no sigo más en esto. Ya yo me levantaba y yo decía, ¿por qué tengo que ir otra vez a esa cárcel? Porque era entrar a chocar con personas, con delincuentes, con gente que lo odia a ustedes, de que pone un pie allá y no, eso es terrible. Entonces yo dije, no, yo ya no me aguanto más esta presión, pero bueno, ya cuando acepté al Señor, cuando dije, bueno, tomo la decisión de bautizarme en el nombre de Jesús, que recuerdo ese día que iba a tomar la decisión de bautizarme, mi esposa estaba conmigo, ya nos habíamos casado, pero mi esposa no gustaba el evangelio. Ella me acompañaba, pero como para acompañarme. Pero algo curioso fue que cuando el pastor me está dando la doctrina, y el pastor me dijo, bueno, Freddy, entonces, hermano Freddy, ¿cuándo lo bautizamos? Y yo le dije, pastor, bautíceme el sábado, el fin de semana. Y cuando de repente mi esposa que estaba ahí dijo, yo también quiero ser bautizada. Y todos nos quedamos así en la sala como extrañados. Uy, ¿cómo así? Dijo, sí, yo también me quiero bautizar. Y ese día nos bautizamos en el nombre de Jesús, nos bautizamos los dos. Ya empecé, ya bueno, el Señor nos toma, empezamos a servirle a Dios en las cárceles, a predicar el evangelio. Yo llegaba a la cárcel y yo llegaba a predicar, hacía lo que tenía que hacer y predique, y se reunían 8 o 10 internos y predíqueles palabra,
algunos tomaron la decisión de entregarle la vida a Jesucristo, unos se bautizaron ahí dentro de las cárceles. Y no, yo miré la gloria de Dios en ese lugar, fue algo muy bonito. Mire, hermana, pasa algo muy especial porque yo les contaba a ustedes que viví la experiencia como de ese estrés allá en la cárcel, pero cuando acepté al Señor Jesucristo, me bauticé, todo eso cambió. Es como si hubiera salido de una tormenta bien densa, bien oscura, y de repente el sol queda brillando. Así me pasó, hermana, tal cual. Porque ya ir a la cárcel para mí no era carga, no, por lo contrario, era algo muy agradable. Yo entraba, predicaba, Dios me dio sabiduría para hablar con los internos, para lidiar con ellos, para comprenderlos. Bueno, mejor dicho, eso era un trabajo botado, fácil. Entonces yo solamente predicaba y el Señor hacía algo especial. Y recuerdo que los internos venían y me decían, oiga, comandante, porque le dicen a uno así, comandante, me decían, cuando usted está aquí de turno, esto se siente una paz en este sitio, se siente una tranquilidad cuando usted está de turno. Se siente algo raro, se siente algo extraño, porque no es lo mismo. Y claro, uno entiende que es la gloria de Dios que empieza a tomar ese lugar, a quitar esas tinieblas de allá, a romper cadenas, y uno dice, no, no, definitivamente andar con Dios es lo mejor, ¿sí? Y yo digo, o yo pienso que eso lo pensamos mucho, bueno, yo por qué no conocía al Señor antes, yo por qué no fui a la iglesia antes, uy, cómo hubiera sido mi infancia, si fue feliz, pues hubiera sido más feliz. Bueno, ya yo empecé a servirle al Señor en la cárcel, predicando el Evangelio a los compañeros, a los internos, a los privados de la libertad. Y no, empecé a ver la gloria de Dios de muchas maneras allá adentro. Recuerdo ahí un testimonio corto, y fue un interno que llegó a la cárcel modelo, él venía como de un anexo psiquiátrico, y era un interno problema, un interno difícil, una persona muy difícil de tratar. Y recuerdo que el hombre fue el terror, era una cárcel de pueblo y él llegó a imponer el terror, a robar, a amenazar, andaba con un cuchillo, los internos tenían que dormir con un ojo cerrado, con el otro ojo abierto, entonces fue algo muy, muy difícil. Y yo recuerdo que me ponía a predicar y él se hacía como a la distancia, como a unos 10 metros de donde yo estaba predicando, y me miraba mal, con odio, se le miraba el odio en sus ojos, y empezaba a escupir al piso, como desafiándome. Y siempre era así, mirándome con odio, hasta que un día ese hombre se acercó y me dijo, oiga, yo quiero que usted me hable de lo que le habla a los otros. Y yo le dije, Osvaldo se llamaba él. Yo le dije, claro que sí, Osvaldo, siéntese. Y yo empecé a predicarle la palabra de Dios a Osvaldo, y era un tipo, un consumidor de droga, era terrible. Y él empezó a cambiar, Dios lo empezó a cambiar, el Señor lo empezó a transformar, porque la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esta palabra tiene un efecto y es que limpia. Cuando uno escucha la palabra, lo limpia, lo va purificando. Y ese hombre todos los días salía a escuchar la palabra. Venga, yo quiero que me hable, y se sentaba ahí juicioso y escucha la palabra. Y en ocasiones cuando él consumía droga, él se escondía por allá en un taller y no quería que yo lo viera, le daba vergüenza que lo viera en ese estado y se escondía, por allá en un rincón se metía. Pero yo le seguía hablando, yo le seguía diciendo, oiga, Osvaldo, Jesucristo lo ama, el Señor tiene un propósito grande, específico en su vida, hágale caso al Señor y verá que le va bien. Y el hombre lo fue cambiando, el Señor lo fue transformando, y un día los internos del patio se me acercaron y me dijeron, comandante, muchas gracias. Yo les dije, ¿gracias de qué? Pero gracias porque desde que Osvaldo habla con usted, la situación aquí en el patio ha cambiado. Ese hombre nos tenía amenazados, nos tenía azotados, nos robaba lo que nos traía la visita, la comida, los implementos de aseo, todo nos lo quitaba él. Nadie le decía nada por no llevarse una puñalada, y no, pero desde que ese hombre está hablando con usted, entonces él ya llega a su celda, se encierra en el camarote, lo hemos visto arrodillado ahí orando, ¿sí? No sabemos si eso sea de verdad o sea pura pantalla de él, pero la situación aquí ha cambiado. Entonces uno se da cuenta cómo Dios va haciendo la obra en la vida de las personas, cómo va transformando y cómo va cambiando, y de verdad que eso a uno le produce mucho regocijo.
Me produce mucho regocijo ver la obra de Dios, cómo crece en esos lugares. Amén, amén, hermano Freddy. Usted decía algo muy cierto. Cuando usted no tenía a Cristo, usted vivía como con ansiedad, estrés, pero después que usted lo recibió, ya usted fue revestido del poder de Dios. Por eso para usted era fácil, como usted dice, era fácil ir ya a la cárcel a predicar, a compartir con los PPL. Ya era algo fácil porque usted ya iba revestido del poder y de la gracia de Dios. Bueno, el hermano Freddy compartió conmigo unas fotos que quiero compartir con ustedes. Bueno, la imagen de la derecha, pues yo la estoy viendo aquí en mi derecha, es de mis primeros años en el IMPEC. Ese es de los primeros años. Ya por esos días yo le estaba entregando la vida al Señor. Y la imagen en la izquierda es en la reclusión de mujeres aquí en la cárcel de Ibagué. Estamos realizando un programa allí con la iglesia. Ella es mi esposa, ella todavía está activa, tiene el grado de distinguida. Y bueno, le servimos al Señor, ella también predica allá en ese lugar. Ha sido enorme bendición porque las reclusiones de mujeres en nuestro país son un poquito más difíciles. Llegarles a las mujeres con el Evangelio es más difícil. Pero bueno, Dios ha hecho algo impresionante, Dios ha puesto el sentir allá en los ministros, en los pastores encargados de evangelismo carcelario, y Dios ha venido abriendo puertas, y allá hay un grupo bonito, a veces son hasta 70 mujeres en esa reclusión que se reúnen a escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bueno, ese es un programa que hicimos hace poco de evangelismo. Las dos imágenes corresponden a un programa de evangelismo carcelario del Distrito 10 en el Tolima, aquí en el departamento del Tolima, en la cárcel de Ibagué. Asistimos a la guardia, les llevamos un refrigerio, les dimos un detallito, un esferito con un versículo de la palabra del Señor, y bueno, compartimos la palabra también con ellos. Esos son programas que realizamos también con la guardia. Lo que decía usted, no solamente con los privados de la libertad, sino también con el personal de custodia y vigilancia en las cárceles hacemos el trabajo. Bueno, allí estoy con dos funcionarios del INPE. Uno es muy amigo mío, se llama Miguel, y ya hemos hablado, él le compartió bastante tiempo la palabra del Señor. Al fondo ustedes pueden ver como un inflable. Por la gracia de Dios nosotros hacemos un programa que es social y espiritual con los internos, y en la parte social les llevamos refrigerios y les llevamos también como diversión, porque hay un hermano que trabaja con inflables, con un toro mecánico, con la cama elástica, con rodaderos, deslizaderos así como los de niños. Y entonces él dice, no, si ustedes necesitan eso para hacer un programa en la cárcel, hágale, yo se los presto. Entonces ha sido enorme bendición, tanto así que ya las mismas directivas de la cárcel nos piden el programa, venga, por favor, vengan, traigan la atención social y también la espiritual, que aquí ustedes tienen las puertas abiertas. Allá al otro lado está mi esposa repartiendo refrigerio al personal privado de la libertad femenino. Esas son las dos imágenes. Ahí, bueno, ahí tenemos imágenes de bautismos. Este es un bloque, el bloque 7, uno de los bloques nuevos de la cárcel de Ibagué, de Coiba. El de la izquierda y el de la derecha es el bloque viejo. Ahí tuvimos unos bautismos. Aquí generalmente, por la gracia de Dios, solamente por su misericordia, varias personas privadas de la libertad le están entregando la vida al Señor. Así que constantemente están realizando bautismos al interior de los establecimientos carcelarios. Bueno, ahí está ahí con hermanos del bloque 7 y de un bloque de alta seguridad, predicándoles la palabra. De pronto les voy a decir algo del bloque de alta seguridad. Ese patio es un patio muy especial porque los hermanos que están allí son muy consagrados, son hermanos muy consagrados. Uno llega y los encuentra ahí de rodillas clamándole a Dios para que Dios use al predicador, para que Dios haga algo especial en el culto que se va a realizar. Y por la gracia del Señor es uno de los patios que más tiene internos bautizados, alrededor de unos 21 bautizados hay en ese patio de alta seguridad. Gloria a Dios. Bueno, esto también es bautismos. Ese que está ahí a la izquierda, el muchacho delgado, fue algo muy curioso porque ese día es un patio de funcionarios públicos y habían dos que se iban a bautizar, uno era un sargento del ejército y otro era un sargento de la policía.
El muchacho que está ahí había sido patrullero de la policía. Y pues él asistía de vez en cuando a las reuniones, pero los que se iban a bautizar eran los dos sargentos. Y uno de los que se iba a bautizar, un sargento, llegó y ya él tenía todo, estaba listo, preparado, cuando de repente dijo, no, yo no me bautizo. Y quedó así como paralizado. Dijo, no, no me bautizo. Y yo le dije, el bautismo que perdona los pecados es el bautismo en el nombre de Jesús. Usted ya es responsable porque tiene el conocimiento. Y me volteé hacia el pastor, que es el que le tiene ahí la mano en el hombro, y me fui hacia él y estábamos hablando con él cuando de repente yo lo vi en la puerta, lejos, que venía ingresando a ese pabellón porque él venía de otro pabellón. Y yo le dije al pastor, pastor, ese que viene allá es el próximo que se va a bautizar en el nombre de Jesús. Y cuando iba llegando, oh, sorpresa, que ya venía con toalla en la mano y dijo, yo iba a salir en libertad anoche, pero sentí de parte de Dios el no irme de este lugar hasta que me bautizara en el nombre de Jesús. Y llegó, entró y se bautizó en el nombre de Jesús y ese mismo día fue en libertad. Son cosas curiosas que solamente hace el Señor. Bueno, allí ya estoy con la familia, estoy con mi esposa en una ceremonia de las que se realizan en el IMPEC. A ella le estaban realizando una distinción. Realmente, por la gracia de Dios, mi esposa ha sido una muy buena esposa, una buena funcionaria, y a ella la tienen en muy estima en el establecimiento carcelario, porque dicen, no, usted, mi respeto con usted, porque saben que es cristiana, que es una mujer que no se presta para situaciones, para hacer cosas mal, no, ella siempre trabaja de una manera correcta, ceñida al reglamento, a la norma, y no, es una bendición muy grande. Ahí nos ven con toda mi familia, allá estoy con mi esposa, luego estoy con mis hijos, estoy con mi yerno también, mi niña, la grande, que le sirve al Señor allí en el Ministerio de la Alabanza, y mis otros dos hijos también le sirven al Señor, y no, es una bendición hermosa poderle servir a Dios en familia. Amén, gloria a Dios por esa maravillosa labor que se está haciendo con los PPLs, hermano, maravillosa la labor. Voy a compartir unas diapositivas de la gran labor que se está haciendo en las cárceles. Sí, hermana, ese es el trabajo que se viene realizando en las cárceles. Es un trabajo muy bonito, un trabajo que trae mucho fruto. Trae mucho fruto. Uno a veces piensa que de pronto no están dando las cosas, pero de repente Dios los sorprende y se acercan a uno funcionarios del IMPEC y le dicen, oiga, venga, ore por mí, ore por esta situación, tengo problemas en la familia, tengo una situación con un hijo, tengo una situación con una hija, yo les pido el favor que oren por nosotros, que nos ayuden, que no nos suelten de las manos. Inclusive hace poco hubo un problema, o ha habido una problemática, y es que asesinan a funcionarios del IMPEC, y estaban preocupados porque a cada rato estaban asesinando, y de repente me sonó el teléfono y eran los del sindicato del IMPEC, y me dijeron, Freddy, lo que pasa es que mañana tenemos una jornada de protesta contra los asesinatos que se vienen realizando contra funcionarios del IMPEC, pero queremos que usted venga con su grupo y ore por nosotros. Y llegamos en el programa que ellos estaban realizando y iniciamos dándoles una palabra de aliento, la palabra del Señor, diciéndoles que el Señor los amaba, que no se preocuparan, que si se disponían a buscar de Dios, el Señor los iba a cobijar bajo sus alas y los iba a guardar de cualquier circunstancia. Entonces, se ve el resultado del trabajo que se realiza en esos lugares. El trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Esa es nosotros, bueno, a mí me delegaron la función o el trabajo de dirigir un grupo de teatro que tenemos en Evangelismo Carcelario. El programa que estamos viendo ahí se llama La Silla del Pecado. Ese día nos pasó algo curioso porque uno de los personajes no llegó. Y bueno, entonces de repente le dijimos a un hermanito que había ido a acompañar, le dijo, hermano, le va a tocar a usted que haga el trabajo del predicador. Haga usted el trabajo del predicador porque el hermano encargado no pudo venir. Y dijo, bueno, yo como pueda le hago. Y el hermano no tiene así muchos dotes de artística o eso, pero cuando le tocó la intervención a él en esa obra de teatro,
hermana, eso se sintió la gloria de Dios en ese lugar, los internos empezaron a aplaudir y uno miraba que estaban sintiendo la presencia. Dios usó a ese varón de una manera especial. Entonces, allá adentro pasan muchas cosas que Dios lo deja a uno boquiabierto, lo deja sorprendido por lo que el Señor hace en esos lugares. Amén, realmente es maravillosa, maravillosa la obra que está haciendo la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en las cárceles. Y como lo decía anteriormente, no solamente con los privados de la libertad, sino con los funcionarios públicos. Está alcanzando a los de IMPEC, a policías, a los del ejército. Esto es que Dios está llamando a los que han de ser salvos. Gracias, hermano Freddy, por compartir esos videos, sus fotos y su testimonio. Y el Señor Jesús les bendiga. Amén, amén, amén. No, gracias a usted, hermana, gracias por el espacio que nos brinda. Pedirles algo, ¿no? A los que van a escuchar este programa, y es que no dejemos de orar por las cárceles, por los internos, los privados de la libertad que se encuentran allí. La Biblia dice: acordaos de los presos, como si estuvieras preso juntamente con ellos. Yo cuando recito este versículo así en los mensajes, en la predicación, le digo: póngase en el lugar de un privado de la libertad. Pararse todos los días en el mismo lugar, las mismas paredes, la misma reja, los mismos muros. Eso no es fácil, pero si hay alguien que puede hacer que eso sea fácil, que eso sea llevadero, que eso se convierta hasta en agradable, es el Señor Jesucristo. Porque el Señor dice: las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Muchos hombres de esos, cuando experimentan la libertad de Cristo en su vida, dicen: no, esto es lo más glorioso. Ya no piden tanto por la libertad física, porque ya sienten una libertad más grande, que es la libertad del Espíritu. Wow, gloria a Dios por eso. Bueno, y si te gustó este video, compártelo. Y si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que no te pierdas los videos que subo todos los martes. Y nos vemos la próxima semana. El Señor Jesús les bendiga. Dios les bendiga. Un abrazo a todos.